solo por lo que Él me da. No lo sigo por lo material, yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy de Él, solo de Él. Oh, ya no existen motivos, no hay bienes, hijos, no hay amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar. Lleno un sonido, mi por escuchar, edamamento de Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Ora el viento comienza a soplar, de gloria taba y baja llena gente en el lugar. Ahora te gran día para avivamiento toma lugar. Ningún gente no puesto va a mover yo ni Dios. Ora el papi cielo y tera te cuberece. Preparaba mi rumba en el lugar y te sacudí. Mi riva mi Espíritu Santo, solamente vos presente. Sacia mi ser, viento de Espíritu, llena voy iglesia, nos anhelamos gloria y muestra voz.
Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Este es un culto dirigido por las señoritas, pero es para el Señor Jesucristo. Entonces démosle a Dios toda la alabanza en este culto. Y quiero invitarles a que cojamos la Biblia y la abramos en el Salmo 139. Amén. La omnipresencia y omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino. Amén. Como dice en el versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Nuestro Dios es maravilloso y tendremos que estar muy alegres de tenerlo a Él como nuestro Dios. Amén. Quiero que sigamos alabando a nuestro Señor Jesucristo y adórelo con todas sus fuerzas porque a eso vinimos a este lugar. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy.
para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Hermanos, quiero invitarles a que hagamos una oración por todas las señoritas y por todos los jóvenes del mundo, los que no están en la iglesia y por los que están en la iglesia, a que Dios nos ayude a seguir en su camino y que traiga más jóvenes. Amén. Señor Dios poderoso, Señor Dios santo, te pedimos, Señor, por todos los Dios santo, Señor. La honra, la alabanza, el Toda la gloria sea reconocimiento, para ti, Señor. la exaltación, Señor, toda te sea para pedimos ti. por todos los jóvenes, por las Te pedimos, señoritas, Señor, Dios, por cada joven de la iglesia, cada señorita, Señor. Ayúdales, bendíceles, guárdales, fortalece. fortalece nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en estos momentos difíciles, Señor. Bendícelas, ayúdalas, fortalece. Señor, Sé con ellas, Dios, guárdalas, Señor. Protégelas, Dios. Tu mano bendita y poderosa, Dios mío. Tu mano poderosa, Dios. Tu mano poderosa, Dios. Tu mano poderosa, Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, quiero invitarles a que tomen asiento y vamos a recoger la ofrenda. Quiero invitar a la hermana Natalia y a la hermana Chantal si nos pueden hacer el favor de recogerla. Y también quiero invitar a nuestra hermana Gabriela y a nuestra hermana Maura, que ellas tienen un especial para nosotros. Amén. Y mientras ellas se acomodan, de pronto un versículo, amén, de la hermana Rosmarly. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación.
mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que quedan frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Oh, en el Señor no hay temor, no hay dolor. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay temor ni acusación más grande que el gran yo soy. Más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, hermanos, mucho más cántenlo, por grande, favor, dígale. más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, hermanos, por favor, mucho díganlo, más grande, díganlo.
Más grande Otra que vez, hermano, dígale al Señor, porque nuestro Dios que es más se grande enfrente a que cualquier mí. problema, que cualquier Tú eres situación. grande, Cántele al Señor, Él mucho escucha su más alabanza. más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Amén, amén. Una alabanza al Señor. Dios les Gloria a bendiga. Dios. Recuerden siempre que nuestro Dios es mucho más grande que ese problema. Dígale a su problema al grande que es su Dios. Dios me los bendiga. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Él es más grande, amén. Mucho más grande. Y quiero invitar a este lugar a nuestra hermana Merikel, que ella tiene la dirección de los coros. Dios les bendiga a todos. Bueno, doy una bienvenida a cada amigo nuevamente, a cada hermano que está aquí. Les invito a que se pongan en pie, por favor. Vamos a exaltar al Señor con ese mismo ánimo. Vamos a decirle que trajimos lo mejor de Él. Amén. Amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que podré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Dígale al Señor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Oh, sí, Señor. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. ¿Cuántos quieren verle? Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo
de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, Él es santo. santo. ¿Cuántos lo creen? Dígale al Señor, santo, santo, santo. Lo quiero sentir en esta noche. Quiero que haga una obra en mi vida, Señor. Derrama de tu espíritu. Santo, Dígale, no santo, se quede santo. callado. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Dígale al Señor. Santo, santo, santo. Dígale. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Queremos verle. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Fortaleza de mi vida ta Jesucristo, si problema nanta vini et aiutami, si nel lodo mia cai e polizami, si angustia nanta vini et adunami su poder. E fortaleza di mi vida ta Jesucristo, si problema nanta vini et aiutami, si nel lodo mia cai e polizami, si angustia nanta vini et adunami su poder. No mi vai sin ti, con su poder dana mi fuerza para vencer. No mi vai sin ti, con su poder dana mi fuerza para vencer. Y lo mi bula, obi alto lo mi bula, y lo mi bula, manera águila lo mi vai bula, y lo mi bula, obi alto lo mi bula, y lo mi bula, manera águila lo mi vai bula. Oh, sí, Señor. Te adoramos a ti, Señor, que vives por los siglos. Aleluya. Fortaleza di mi vida ta Jesucristo, si problema nanta vini et aiutami, si del lodo mia cai e polizami, si angustia nanta vini et adunami su poder. E fortaleza di mi vida ta Jesucristo, si problema nanta vini et aiutami, si del lodo mia cai e polizami, si angustia nanta vini et adunami su poder. Lo mi vai sin ti, con su poder dana mi fuerza para vencer. Lo mi vai sin ti, con su poder dana mi fuerza para vencer. Y lo mi bula, con mi alto lo mi bula, y lo mi bula, manera águila lo mi vai bula, y lo mi bula, con mi alto lo mi bula, y lo mi bula.
lo mi baibula, y lo mi bula, y lo mi bula, popi alto lo mi bula, y lo mi bula, y lo mi bula, madera águila lo mi baibula, madera águila lo mi baibula, madera águila lo mi baibula. Amén, amén, amén. 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 Bueno, hermanos, nosotros ya hemos alabado y hemos glorificado su nombre. Ahora es momento de recibir la palabra del Señor. Así que quiero invitar a nuestro pastor que ore por la predicadora de la palabra y que Dios nos ayude a entenderla. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Con más vida digamos. Otra vez digámosle al Señor. Gloria a Dios. Él es bueno, ¿verdad que sí? Estamos contentos esta noche. Amén. Y viendo todo este grupo de jovencitas, de señoritas aquí, sirviéndole al Señor. Amén. Creo que es una tremenda bendición. Amén. Y necesitamos que nuestros jóvenes cada día se comprometan más a servir a Dios. Amén. Así que aquí estamos viendo el trabajo de la iglesia, de escuela dominical, de los jóvenes. Y qué bueno, hermanos, poder ver estas señoritas empezando su carrera de servicio a Dios. Y yo quiero decirles a ellas lo que me dijo un pastor un día, cuando yo era un joven, ¿no? Un poquito más joven. Un pastor me dijo: William, usted sabe con Dios dónde comienza, pero usted no sabe dónde termina. Así que Dios lo puede llevar tan lejos como usted se disponga. Y yo quiero decirle a todos los jóvenes que están aquí, las señoritas, los niños, nuestros preadolescentes, usted determina hasta dónde quiere llegar. Hay personas que vuelan corto, pero hay quienes deciden volar más alto y más lejos. Amén. Y leía una frase por ahí: el mayor enemigo que tiene que enfrentar el águila para volar es el viento. Así que alguien decía, para que el águila pueda volar, su mayor enemigo, su mayor adversidad es sobreponerse al viento. Pero continúa la frase y dice: pero si le quitas el viento al águila, se cae, no puede volar. Así que su dificultad es el viento, pero si le quitas el viento, se cae. Jóvenes, puede que enfrenten dificultades en la vida, pruebas, momentos difíciles, pero lo que los hará grandes a ustedes, lo que los ayudará a crecer en Dios, serán las dificultades. Así que depende usted cómo vaya a enfrentarla. Hay quienes se rinden. Yo crecí joven en la iglesia. Hubo jóvenes que volvieron atrás, hubo jóvenes que se rindieron, pero otros decidimos quedarnos. Eso no quiere decir que no pasamos por problemas. Claro, problemas, dificultades, a veces momentos difíciles, a veces personas que no te entienden y una cantidad de cosas. Pero hermanos, los que nos quedamos nos dimos cuenta que caminar con Dios y caminar y vivir con Él vale la pena. Amén. Así que Dios ayude a nuestros jóvenes. Amén. Y que cada joven que está aquí se levante y diga: voy a ser alguien que vuele alto. Amén. Usted lo decide. Lo bueno es que Dios no tiene límites. Dios no dice: no te voy a dejar llegar. No, si usted se dispone, Dios le da otra oportunidad. Y si usted se mete más arriba lo lleva Dios. Y si va más arriba, no se preocupe, Él habita el tercer cielo. Su gloria llena toda la tierra, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar, que Dios nos bendiga con su palabra. La hermana Sandra, ella nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a presentar estas peticiones delante de nuestro Dios. Amén. También vamos a orar por la hermana Lady Colorado, que Dios sea ayudándole. Ella también es una joven de nuestra iglesia y vamos a orar que Dios le ayude, le bendiga y le restaure. Amén, hermanos. ¿Por qué no levantan sus manos y oramos a Dios? Señor Jesús, invocamos tu nombre en esta noche.
Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te ruego, Dios, que bendigas, oh Dios, a cada hermano y hermana, a cada necesidad que tienen. Ayúdales, Señor. Obra de manera especial en estas peticiones, Señor. Tú las conoces, Padre bendito, tú las conoces, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Oh Dios, nuestra hermana Benet, Señor, ayúdala. Glorifícate, Señor, sánale, extiende tu mano bendita sobre ella. La hermana Lady, Señor, ayúdala, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en ella, su vida, su salud, Señor. Tú eres bueno, Padre eterno, Padre bendito. Dios, nuestro hermano Pinto en Tanzania, Señor, ayúdale, Padre bendito. Restáurale, Señor, sánale. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos hables. Esta noche, Señor, habla a tu pueblo. Habla a tu iglesia, Señor. Habla a la juventud. Háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos entender, Señor. Muchas veces tú hablas, pero no entendemos, Señor. Oh Dios, danos ese oído sensible que tenía Samuel, Señor. Cuando escuchó Samuel, él se paró, Señor, y corrió donde el sacerdote. Una vez más escuchó la voz y volvió y se levantó. Tenía un oído sensible, Señor. Regálanos oídos sensibles a tu palabra. No solo es un culto, no solo es una meditación, es un propósito que hay en ella que tú tienes con nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La hermana Sandra con nosotros y que Dios nos hable en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de estar aquí. Amén. Mi obediencia es mi mayor adoración. Le invito a mis hermanos para que abramos la palabra del Señor Jesús. Vamos a leerla en Primera de Samuel 17, vamos a leer el versículo 10, 11 y 32. Primera de Samuel 17, versículo 10, 11 y el 32. Amén. Dice la palabra del Señor: y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y el 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Con una alabanza al Señor puede tomar asiento. Amén, gloria al Señor. En este tiempo, mis hermanos, que de la cuarentena, el pastor nos predicó muchas veces y hay palabras que llegan al corazón de cada uno de nosotros. Amén. La palabra del Señor es hermosa y siempre Dios nos habla porque quiere darnos un mensaje. Y hay una frase que el pastor no me dijo o dijo, yo digo me dijo porque Dios me la dijo a mí, y que decía: decide ser protagonista y no un espectador. Entre las prédicas que el pastor dijo esa frase y yo la escribí. Y ese es el tema de en esta noche: espectador o protagonista. ¿Qué eres tú? Amén. La palabra espectador quiere decir una persona que presencia un espectáculo, que mira lo que está sucediendo, pero que no se involucra. Pero un protagonista es una persona, es la persona principal de la obra, el que actúa la primera parte, el que lleva a cabo las acciones más importantes de una historia. Mis hermanos amados, ¿usted qué cree que Dios le llamó para que usted sea? ¿Un espectador o un protagonista? Yo creo que Dios nos llamó a ser protagonistas. Hay personas que entendieron en esta noche que Dios les ha llamado para ser protagonistas y vinieron en esta noche. Los que sirven al Señor entendieron que Dios les llamó con el propósito de ser protagonistas.
Los que nos estaban escuchando en el culto, los que están de su casa, yo no sé cómo habrán hecho el culto, pero ellos tenían que haber entendido si eran espectadores o protagonistas, partes del culto que se le hacía a Dios, o simplemente se sentaron y esperaron a que se hiciera el culto. Pero yo creo, hermanos, como les decía, que Dios nos ha llamado a ser protagonistas. Amén. Yo no creo que el Señor Jesús haya hecho lo que ha hecho y esté haciendo lo que está haciendo porque Dios está obrando en nuestras vidas simplemente para que nosotros seamos espectadores. Yo no creo que el Señor haya permitido esta cuarentena y este virus que llegue para que usted y yo nos sentemos en nuestras casas y seamos espectadores. Yo no creo que el Señor Jesucristo nos haya regalado su Espíritu Santo para que seamos espectadores. Yo no creo que el Señor Jesucristo nos haya dado el poder del Evangelio para que seamos espectadores. Yo creo que el Señor Jesucristo nos dotó, nos llamó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que usted y yo seamos protagonistas en este tiempo, en este país, en esta iglesia. Amén, gloria a Dios. Primera de Pedro 2:9 nos dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, oiga, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para, escuche, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Amén. Entonces somos la luz de la tierra. Somos la sal de esta tierra. Somos la iglesia del Señor. Oiga, nosotros somos grandes en Dios, hermanos. Yo no sé usted, si usted es parte de esta iglesia, usted es grande en Dios. Amén. Somos y nos han sido llamados con un propósito en el Señor, para ser protagonistas. En su casa, hermana, hermano, joven, señorita, usted es un protagonista. En la escuela tú eres un protagonista. En tu trabajo tú eres un protagonista. Somos llamados a ser protagonistas. Yo no sé cuántos de ustedes han actuado alguna vez en una obra de teatro. Levanten la mano. Yo creo que aquí hemos aprendido mucho, ¿verdad? El pastor también. ¿Qué es lo que usted primero pregunta cuando le va a hacer una obra? ¿Qué papel me toca, cierto? Y cuando usted va a estar en la obra, usted pregunta, ¿qué papel me toca? Y cuando usted le dicen, eres el protagonista, usted se preocupa. Usted comienza a preguntar, ¿qué me toca hacer? Usted estudia. Si usted lo quiere hacer bien, usted estudia, usted lee, usted repite, usted se mete en el personaje porque usted quiere hacer algo bien, ¿verdad? Oh, hermanos, iglesia del Señor, Dios a usted lo colocó como el protagonista. Eres el protagonista en esta época, en esta generación. Somos los protagonistas. Pero no entenderlo traerá consecuencias graves. Perderemos bendiciones grandes. La palabra del Señor nos dice en el libro en el que estábamos leyendo la historia. Esta historia es una historia que yo creo que yo he hablado bastante del tema de David y Goliat, porque es una historia hermosa. La palabra de Dios es hermosa, amén. Y nos dice que en ese tiempo el protagonista, el rey en ese momento no era David. ¿Quién era? Era Saúl, el que llevaba el ejército de Israel, el que tenía que ir a pelear, al que salió para desafiarlo. El pueblo de Filisteo era Saúl. Es más, los filisteos y Goliat le decía, ustedes son los hombres de Saúl. Pero vemos que Saúl era un hombre que no entendió que él era el protagonista. No lo entendió. Y dice la palabra de Dios que desobedeció a Dios. Porque cuando uno no entiende el papel que le toca, uno no se aprende y uno no entiende qué es lo que debe de hacer. Saúl no entendió. Y entonces él prefirió agradar más a los hombres. Y entonces él prefirió agradarse más a sí mismo. Lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Pero no entendió que Dios ya había planeado la historia. Dios ya había escrito, Dios ha escrito el guión suyo y el mío, hermanos. Y sabe, Él lo escribió para victoria. Él no lo escribió para que usted y yo fuéramos unos fracasados o simplemente nos sentáramos. Él lo escribió para que fuésemos protagonistas. ¿Cuántos lo creen?
Gloria al Señor. Pero Saúl no lo entendió y pecó y desobedeció y perdió el papel de protagonista. Ahí estaba Saúl frente al gigante, frente a sus enemigos, con miedo. El gigante Goliat salía, 40 días salió y dice que gritaba, se burlaba de Israel. Y le decía, denme a un hombre que pelee contra mí. Los veía muy pequeños. Y dice que el pueblo de Israel, los que tenían que luchar, los que habían ganado grandes victorias, se escondían. Tenían miedo porque habían caído. Porque Saúl había perdido la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, mis hermanos, es algo que usted y yo no podemos perder. Porque es la armadura, es lo que estamos revestidos, es las armas que tenemos para salir a guerrear y pelear. Saúl lo perdió, lo cambió por cualquier cosa. Y dice la palabra de Dios que ahí estaba Saúl derrotado. Pero sabe, Dios es un Dios perfecto y no necesita de nadie, ni de usted ni de mí. Si usted no le quiere servir al Señor, Él se busca a uno conforme a su corazón. Si yo no le quiero servir al Señor, Él se busca otra mejor que yo, porque Él sigue siendo Dios. Yo sin Él no soy nada, nada, estoy perdida. Pero Él sin mí sigue siendo el Dios todopoderoso. Por eso servirle a Dios no puede ser una carga. Es un privilegio que usted sea el protagonista en este tiempo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. La gloria es para el Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios que veían a este hombre grande. Lo veían inmenso. Le tenían miedo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo y Saúl habían caído de la presencia de Dios. Y cuando uno está abajo, yo no sé usted cuántos de ustedes se han caído. Cuando ustedes están abajo de algo, las cosas se ven muy grandes. Por eso Dios dice en Deuteronomios 28:13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando hoy, para que los guardes y los cumplas. Dios nos llamó para ser cabeza, no para ser cola. Porque cuando estamos abajo, hermanos, nosotros vemos los problemas grandes. Cuando estamos caídos, todo nos parece inmenso. Vemos las cosas que no podemos. Nos decimos, ese gigante es muy grande. Ese gigante, yo no puedo con ese gigante. Pero cuando usted y yo nos levantamos, hermano, porque no importa si usted ha caído, ¿sabe? No importa. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y Él está en esta noche diciendo, no importa si te has caído, si te has tropezado, si estás abajo, dame la mano que yo vuelvo y te levanto y te voy a mostrar cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Te llevaré en alto. Gloria al nombre de Jesús. Y el pueblo, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando llegó David, donde estaba el ejército, ¿sabe lo que estaba haciendo el pueblo? El pueblo todo el día estaba hablando de lo grande que era Goliat. Y es que, ¿has visto lo grande que es Goliat? Decía unos a otros. David comenzó a escucharlo porque él llegó allí y la gente decía, ¿has visto lo grande que es ese gigante? ¿Has visto su armadura? ¿Has visto su espada? ¿Has visto cómo es es un guerrero? Les parecía grande. Cuando usted y yo, hermanos, nos entendemos que nosotros somos los protagonistas, nos volvemos espectadores. Y comenzamos a hablar. Hay muchas personas que en este tiempo hablan y dicen, usted está viendo cuánta gente está matando el coronavirus. Usted ha visto su vecino. A veces cuántos estamos en nuestra casa y ha visto, usted has visto, mi vecino, vea el de la esquina con las drogas, mire mire. Hablamos mucho de las cosas de los gigantes, del mundo, de la vanidad. Pero usted y yo no hemos sido llamados para estar hablando del gigante, porque el gigante es el que está con nosotros. El gigante es el grande que nosotros tenemos. Hemos sido llamados para hablar de Jesucristo. Solo el que lo entiende, hermanos, es el que entiende que es protagonista. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que este pueblo estaba allí con miedo. Oh, hermano, pero cuando usted y yo entendemos lo que Dios nos ha dado,
llegaremos como llegó David. David no llegó con miedo, hermanos. David sabía quién era el Dios que él tenía. A David no era David. Es que el joven, la señorita que entiende, usted quiere saber quién es usted. Usted tiene que entender quién es el Dios suyo. Y entonces eso no se lo quita a nadie. David sabía quién era su Dios, por eso él no llegó con miedo. Y qué bueno que nosotros, joven que está aquí, hermano, usted no se está enfrentando a su gigante con miedo. No mire esa enfermedad como muy grande. No mire ese problema, si no tiene trabajo, que hay necesidad, que hay dificultades, sí, hermano, pero Dios sigue siendo Dios. Y si Él prometió, Él cumplirá. Él dijo que Él proveería para usted y para mí. Él dice que si aún las aves Él las sostiene, cuanto más a sus hijos. Y usted y yo somos sus hijos. Él nos sustentará, Él nos proveerá. En esta semana yo escuchaba a una señorita, hermanos, y qué hermoso es ver lo que Dios hace en el corazón de los jóvenes. Y esa jovencita decía, hablando, dando un testimonio aquí en la iglesia, ella decía, yo veía a veces mis padres que no eran cristianos y yo lloraba, sufría porque mis padres no eran cristianos, pero había un versículo, ella decía, había un versículo que yo encontré, el primero que me aprendí, y ella decía que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ella decía, y entonces yo me aferré de esa promesa y le decía, Señor, yo creo en ti. Tu palabra dice que si creo en ti, entonces yo y mi casa, todos seremos salvos. Y hoy ella dice por testimonio que su familia es salva en el nombre de Jesús. Hermano, porque cuando le creemos a Dios, hermano, Dios hace cosas maravillosas. Eso mismo fue lo que hizo David. David estaba allí y dice el gigante, él simplemente preguntó qué pasó y él no interesaba. Él supo de una sola vez y dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios vivo? Qué bueno que usted y yo veamos el pecado y las cosas malas así, pero ¿qué es esto que está viniendo a mi casa? ¿Pero qué es esta cosa que porque llegan jóvenes, van a llegar a tu vida muchas cosas, hermano? Qué bueno que usted lo vea como su enemigo. Véalo como lo que es y acabe con él. La Biblia dice que David se levantó, se enfrentó. Él dijo, este gigante es un atrevido, está dañando los escuadrones, está aquí interrumpiendo, no es de bendición, hay que acabarlo. Y cuando uno hace, hermano, cuando usted es joven, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros le creemos a Dios y obedecemos a Dios, Dios va delante de nosotros. Y entonces dice la palabra de Dios que ahí estaba David y David dice que lo derrotó. No solo lo tumbó, dice que le sacó la espada, porque este gigante ni siquiera pudo sacar su espada. Aunque era un hombre de guerra, aunque le decían a David cuando David fue a enfrentarse, ¿sabe? Nadie creía en David. Hasta el propio Saúl le dijo, tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra, él es un gigante. Pero David dijo, no, pero es que yo voy con el Señor, el Todopoderoso. Joven, yo no sé cuántas veces te han dicho tal vez a ti, tú no puedes. La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Levántate, jovencito, jovencita, llénate del poder de Dios y haz la diferencia. Que nadie menosprecie tu juventud. Yo creo, hermanos jóvenes que están aquí, que Dios tiene un propósito contigo, que Dios tiene un propósito con cada joven que está aquí en este lugar. Y si tú te levantas y comienzas a derrumbar esos gigantes que tratan de destruirte, hermano, usted podrá salir en victoria y podrá ser ejemplo. Aquí no se trata de cuántos años, aquí se trata de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Se trata de tenerlo a Él. Se trata de tenerlo a Él. Gloria al Señor. Ahí estaba David, derrotando, acabando con Goliat. Dice que le cortó la cabeza, terminó con él y salió en victoria. Amén. Pero el ser protagonistas, iglesia del Señor, no se trata solamente de nosotros. Está bien, tenemos que luchar por vencer nuestros gigantes, pero Dios te ha llamado para ser protagonista aquí también en esta iglesia. Dios te ha llamado a ser protagonista aquí en Aruba. Dios te ha llamado a ser protagonista en el mundo. Dios te ha llamado a ser protagonista en tu hogar.
Dios te ha llamado a ser protagonista. Ahí donde tú vives, Dios te ha llamado a ser protagonista. Y quiero tomar como ejemplo la vida de Esther, esa joven. Dice la palabra de Dios, usted y yo conocemos la historia. Esther fue una jovencita que Dios tenía un propósito con ella. Dice que se convirtió en la esposa y la reina, la esposa de Asuero. Existían muchas doncellas en ese tiempo, pero Dios colocó gracia en Esther, porque Dios tenía un propósito con Esther. Existen muchas personas alrededor del mundo, joven, hermano, y están en muchas partes, pero Dios tiene un propósito contigo, por eso te ha colocado aquí en este lugar. ¿Cuánto lo entendemos? Dios tiene un propósito con nosotros y por eso nos ha permitido aquí estar en este lugar. Dice la palabra de Dios que estaba Esther allí, todo era tranquilo, estaba en el palacio, su vida podía ser cómoda, ¿verdad? Ya era la reina, ya era la esposa de Asuero. Pero dice que había un enemigo del pueblo de Israel que se llamaba Amán. Hay un enemigo, hermanos, del mundo que es el diablo. Y busca cómo destruir al ser humano, porque sabe que Dios ama al ser humano. Y dice que este hombre buscaba cómo destruir, él tenía ya todo planeado, pero Dios también tenía su plan. Y ahí estaba esta jovencita Esther. Y quiero invitarles para que leamos Esther 4, 11 y 17. Después dice que cuando se enteró, hubo una carta. Dice que este hombre Amán hizo para que el rey Asuero firmase un decreto y dijese que en ese decreto el pueblo de Israel sería destruido. Y entonces al salir este decreto dice que Mardoqueo se llenó de tristeza. Dice que el pueblo estaba en tristeza porque había salido un decreto doloroso. El pueblo de Israel sería destruido. Pero mire lo que pasa. Leamos. Esther 4, 11 al 17 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Ah? ¿De qué? Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Amén. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Había un propósito con esta jovencita. Tal vez ella pensó: no, pero yo, ¿qué voy a hacer con un pueblo? ¿Yo qué voy a hacer? Porque a veces uno se ve así, ¿verdad? A veces nos vemos, pero ¿qué yo puedo hacer? Usted ve a sus vecinos, tal vez usted ve a la iglesia y usted dice: no, eso, yo creo que eso de pronto lo puede hacer el pastor, o tal vez un líder, o ¿qué puedo hacer yo? Pero si Dios te ha llamado, te llamó para que fueras protagonista. Eres protagonista. Somos protagonistas. Y ahí estaba Esther, que por un momento dudó y por un momento dijo: no, yo no voy a ser protagonista. Yo mejor me siento, yo mejor espero a ver qué pasa, yo mejor dejo que otros lo hagan, yo mejor voy a ser un espectador. Por un momento ella lo pensó, ser un espectador, sentarse allí y esperar qué sucedía. Pero Mardoqueo le dijo: no, es que puede ser que para este tiempo es que tú hayas llegado al reino. Comprende que para este tiempo puede ser que ese es el plan de Dios, y por eso te permitió a ti, que tú pensaste que nunca ibas a llegar a ese lugar, te permitió para que lo estuviera. Tú y yo no merecíamos estar en este lugar. Nadie
Ninguno merecíamos conocer de Jesucristo. No merecíamos estar en su iglesia. No merecíamos ser parte de su pueblo. No merecíamos haber recibido este evangelio. No lo merecíamos, pero Él tuvo misericordia. Y Él te trajo a sus brazos. Y Él te llamó. Y Él te llenó de su poder. Te hizo protagonista, pero con un propósito. Te colocó aquí en Aruba con un propósito. Me lo colocó a mí aquí con un propósito. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Será que vamos a hacer de pronto a dudar como dudó Esther? Esther dijo, pero es que si yo entrase al palacio, si yo entro ante el rey, yo puedo morir. Tal vez me mata porque no sé qué voy a hacer. Ella le dio miedo y era normal que le diera miedo. Tal vez, joven, tú digas, no, pero yo qué le voy a hablar a mi profesora, yo qué le voy a hablar a mi profesor, yo qué le voy a decir a mi vecino. A veces nosotros tenemos miedo, pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Él pondrá las palabras en nuestra boca cuando vayamos a hablar. Pero nosotros debemos hablar. Y Esther tomó la decisión, dijo, no, yo no voy a ser simplemente un espectador más, yo voy a ser una protagonista. Se llenó del poder de Dios. Dijo, bueno, Señor, yo voy a ir. Si tú me mandas, yo voy a ir. Qué obediente, ¿verdad? Y entonces dijo, ayunen, oren, pidan a Dios por mí que yo me voy a presentar. Ay, esa mujer, hermanos, cuando decidió hacer lo que Dios le había mandado, cuando decidió cumplir el propósito que Dios le había dado, hermana, esta mujer fue grande en Dios. Porque dice que ella se fue y cuando Asuero lo vio, dice que Dios colocó gracia y extendió entonces su báculo y dice que no le pasó nada. Y le dijo, reina Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino yo te lo doy. Y ahí estaba el enemigo de Israel, Amán. Pero ella con sabiduría habló al rey. Rey, yo quiero que tú vengas con Amán y comas en mi casa. Y dice que ella preparó un banquete. Y dice que preparó 2 banquetes. Dice que Amán ya tenía la horca preparada para matar a su primo, que era su padre adoptivo, porque él odiaba a este hombre Mardoqueo. Él quería matarlo. Pero Dios tenía otro plan. Y los planes de Dios son perfectos. Dios no ha perdido ninguna batalla. Él sigue siendo el campeón de los campeones, hermanos. Hágase del lado de Dios para que no pierda. Hagámonos del lado de Dios para que salgamos siempre en victoria. Si nos hacemos al otro lado, hermanos, seremos como Goliat, seremos como Amán, caeremos delante de su presencia. Pero si nos hacemos al lado del Señor, seremos más que victoriosos. Gloria al nombre de Jesús. Ahí estaba esta mujer. Dice la palabra de Dios que esta mujer fue sabia, habló al rey. Y dice que cuando el rey la escuchó, porque ella le confesó y le dijo, hay un hombre perverso que ha planeado cómo destruir mi pueblo. Y dice que el rey se enojó muchísimo y al final mandaron a matar a este Amán. Pero había salido un decreto que decía que el pueblo de Israel ese día, los enemigos de Israel, los judíos, saldrían a pelear contra ellos. Y el rey dijo, y ya está sellado, ¿qué se va a hacer? Ese decreto ya salió. Entonces le dijo a Mardoqueo, vea, escriban otro decreto, el que ustedes quieran, y séllenlo con el anillo y mándenlo. Y se mandó un decreto que decía, pueblo de Israel, judíos, donde ustedes estén, levántense y peleen. Si su enemigo viene contra ustedes, ustedes tienen la autoridad de defenderse. Y los israelitas dijeron, esto no es una mala noticia. Ese día no va a ser día de luto, va a ser día de fiesta, porque ellos sabían el Dios que ellos tenían y fueron vencedores, hermanos. Y no solamente ese día, el segundo día, qué pueblo tan bendecido, pero qué mujer que se dejó usar por Dios y fue protagonista. Hermano, ¿le gustaría ser protagonista de las cosas grandes que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ser protagonistas? ¿Será, hermano, que nosotros estamos de pronto muy cómodos? A veces nos acomodamos mucho. Esperamos que alguien más lo haga. Esperamos que alguien más hable. Vemos la necesidad y de pronto simplemente somos espectadores. Vemos que la gente se está perdiendo y nosotros nos sentamos a ver qué día esa persona tal vez sea encarcelada, tal vez esa persona caiga en tantas cosas, su alma se pierde y usted y yo estamos sentados de espectadores. Pero Dios nos ha llamado a ser protagonistas.
Dios nos ha llamado a ser protagonistas. En nuestras casas somos protagonistas. Con nuestros hijos somos protagonistas. Con nuestros esposos somos protagonistas. En la iglesia somos protagonistas. Frente a nuestros problemas, usted y yo somos protagonistas. Somos protagonistas. Dios no nos ha llamado para ser espectadores. Cuando yo escuchaba esta palabra, hermanos, a mí me llenaba el corazón y le decía al Señor, ayúdame a ser protagonista, a levantarme, a marcar la diferencia, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Nosotros en Cristo, hermanos, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Es momento de alumbrar, es momento de salar. La sal por donde pasa las cosas tienen que cambiar. El sabor de las cosas cuando pasa la sal tiene que cambiar. Si usted está en su casa, la vida de su familia tiene que ser diferente. Si usted está en la escuela, tiene que salar por donde usted pase. Pasa y sale. Y cuando yo le hablo de salar, no es algo malo, ¿verdad? No se trata ahí de algo raro, no. Le estoy hablando que cambie, que dé sabor, que purifique. Que cuando usted llegue al salón de su clase y los jóvenes estén hablando tal vez malas palabras y ellos lo vean a usted, ellos hagan silencio, porque ellos saben que usted es protagonista. Ellos saben que usted es hijo de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad que sí? Que cuando usted esté medio tal vez en su trabajo, hermano, no se ría de los chistes, no, por favor. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Que cuando ellos vean en ti algo diferente, digan, nosotros tenemos que tener respeto porque es un cristiano, es un protagonista. Necesitamos protagonistas en este tiempo. Necesitamos, hermanos, protagonistas. Que digamos, Señor, yo te voy a obedecer a ti. ¿Cuánto le gustaría marcar la diferencia aquí en esta iglesia? Sea protagonista. Si estamos en la alabanza, seamos protagonistas. Si usted está tal vez allá en recepción, sea protagonista. Si usted está con los caballeros, sea protagonista. Si usted está con las dorcas, sea protagonista. Si usted está con los jóvenes, sea protagonista. No se siente a esperar qué va a pasar. Sea protagonista en este tiempo. Que la gente diga qué es lo que pasa con esa iglesia allá en la Pentecostal. Qué es lo que ellos tienen que hacen la diferencia. Qué es lo que pasa con sus jóvenes, que ellos están seguros de Dios que ellos tienen. Qué es lo que pasa en el hogar. Que nuestros vecinos, hermanos, no digan, pero esa familia toda hora está peleando. No, sea protagonista. Glorifique a Dios con su vida. Alabe a Dios con su vida. Yo le invito para que se coloque en pie en esta noche. Vamos a orarle al Señor. Y vamos a decirle a Dios, yo no sé cuántos quieren en esta noche decirle a Dios, yo entiendo que yo necesito ser protagonista. Y usted quiera alzar su mano y decirle, Señor, voy a comenzar a marcar la diferencia. Ese gigante que yo tengo que hace tiempo que me está molestando. Ese gigante que se burla de mí, que me dice que yo no voy a poder, que yo no voy a llegar. Ese gigante es hora de momento de decirle, permíteme sacarte de mi vida, porque mi vida ha sido consagrada para el Señor. Ese vecino que hace tiempo que Dios te está diciendo, háblale a tu vecino. Ese joven en tu escuela que hace tiempo que Dios te está diciendo, háblale, 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 háblale de mí. Muchas veces decimos, no, yo le oro al Señor, yo le hablo a Dios de mi vecino. Sabes, Dios conoce a tu vecino. Es tu vecino el que necesita conocer de Dios. Pero Dios te ha puesto a ti como protagonista. Ya no es momento, iglesia, de tal vez estar frente a nuestros gigantes caídos. Levántate en el nombre de Jesús. Sé protagonista en esta iglesia. Seamos protagonistas en esta iglesia. Digámosle al Señor que nosotros queremos obedecerle, que nosotros vamos a ser protagonistas, que no nos vamos a sentar simplemente a esperar que alguien más lo haga, que nosotros lo vamos a hacer en este tiempo. Oh, que nosotros seamos, hermanos, protagonistas. Padre celestial, Padre maravilloso, gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido estar aquí, Señor.
por lo que Él me da. No lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy de Él solo.